5 impresionantes pirámides más altas de México. Imaginar cómo era la vida en el México prehispánico trae a la mente imágenes de imponentes ciudades mesoamericanas atravesadas por grandes calzadas, salpicadas de jardines, templos y pirámides monumentales que alguna vez fueron el núcleo de grandes imperios. Por suerte, ni el tiempo ni la conquista borraron toda la huella de las urbes prehispánicas, y aún podemos admirar ejemplos soberbios del conocimiento arquitectónico de nuestros antepasados. A continuación, veremos las pirámides más grandes de México. Número 5. Pirámide de la Luna. La pirámide de la Luna mide 43 metros de altura y se encuentra en la parte norte de Teotihuacán. Es la segunda edificación más grande de Teotihuacán después de la Pirámide del Sol. Teotihuacán fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1987. La Pirámide de la Luna cubre una estructura muy antigua y tenía ya este aspecto desde el año 200 después de Cristo. Entre el año 210 y 450 después de Cristo se le añadió la estructura de 4 cuerpos, tablero frente a la escalinata que le da a la calzada de los muertos. Dicha estructura tenía una plataforma en la parte superior que sirvió para realizar ceremonias en honor de Chalchiuhtlicue, la diosa del agua relacionada con la luna, a quien se le dedicó el templo superior y cuya escultura fue hallada al pie de la pirámide. Frente a ella está la Plaza de la Luna, que contiene un altar central y una original construcción con divisiones internas conformadas por 4 cuerpos rectangulares y 4 en diagonal, formando un modelo que recibe el nombre de Cruz Teotihuacana. Recientemente, los arqueólogos han excavado debajo de la Pirámide de la Luna. Están buscando pistas sobre la historia de esta misteriosa cultura. Túneles cavados en la escultura han revelado que la pirámide experimentó por lo menos 6 renovaciones. Cada edición era más grande y abarca la estructura interior. Como los arqueólogos cavaron a través de las capas de la pirámide, descubrieron artefactos que proporcionan el comienzo de una línea de tiempo en la historia de Teotihuacán. El hallazgo más reciente, realizado por un equipo liderado por Saburo Gujiyama y Rubén Cabrera, es una tumba aparentemente dedicada a la quinta fase de construcción. Esta contiene 4 esqueletos humanos, huesos de animales y una amplia variedad de ofrendas. Los arqueólogos estiman que el entierro se produjo entre los años 100 y 200 después de Cristo. Otra tumba dedicada a la diosa fue descubierta en 2007. Los arqueólogos creen que esta pirámide estaba asociada con un complejo de templos para oficiales gubernamentales. Número 4. Pirámide de Calakmul. La siguiente estructura en la lista es la Gran Pirámide de Calakmul, la cual tiene 55 metros de alto. Esta antigua ciudad fue alguna vez el centro neurálgico de toda la civilización maya. Por la belleza de sus estelas y por su arquitectura, Calakmul fue nombrada como herencia mixta de la humanidad por la UNESCO. Calakmul significa en maya 2 montículos adyacentes, nombre que hace referencia a las 2 grandes estructuras que dominan la selva. Calakmul fue descubierta a principios de la década de los 30 del siglo pasado, pero es hasta la década de los 80 que las investigaciones sistemáticas permiten descubrir la esencia de esta ciudad como una de las más importantes del clásico maya. Las investigaciones más recientes han concluido que Calakmul es la ciudad más importante del clásico maya y junto con Tikal y Palenque encabezan la organización política de las Tierras Altas. Los estudios jeroglíficos han dado cuenta de una historia de guerras entre Calakmul y Tikal por casi un siglo de historia, lo que habla de rivalidad política de estas ciudades. Se observó una planeación urbana única, con grandes plazas ceremoniales y conjuntos residenciales,
Calakmul presenta un patrón de asentamientos que se adaptó a la geografía de su entorno. Su área nuclear está representada por 5 conjuntos arquitectónicos que se conectan por medio de plazas. Número 3. Pirámide del Sol. La Pirámide del Sol es la estructura más importante dentro del conjunto arqueológico de Teotihuacán. Su construcción se inició cuando Teotihuacán empezó a desarrollarse como una de las principales ciudades de Mesoamérica. Es la tercera pirámide más grande de la época prehispánica, puesto que mide unos 65 metros de altura. Pudo haber sido originalmente más alta, quedando hoy en día solo una plataforma cuadrada de superficie un tanto irregular. Se puede acceder a la cúspide a través de una escalinata formada por unos 260 peldaños. Numerosos pueblos mesoamericanos explicaban la creación del mundo en su cosmogonía a través del mito de los 5 soles. Estos corresponden a los 5 periodos en los que reinaba una deidad en concreto. Sin embargo, al final de los 4 primeros soles hubo un cataclismo surgido de las luchas entre diferentes deidades, y los hombres y el mundo desaparecían. Para las civilizaciones nos encontramos en el 5.º sol, que será destruido por un terremoto. Este se inició en la ciudad de Teotihuacán, de ahí el número de peldaños de la pirámide del Sol. El cuerpo de la pirámide se compone de bloques de piedra unidos por un lodo especial y recubiertos de estuco posteriormente decorado. En la década de los 70, los arqueólogos realizaron un hallazgo formidable. Bajo la pirámide se encontró una cueva a la que se entraba justo por enfrente de la pirámide. La cueva de 102 metros de largo terminaba en lo que parecía ser una flor de 4 peldaños, siendo cada peldaño una especie de cámara. Se supone que existe un vínculo entre estas cuevas y el mítico lugar de origen de los aztecas llamado Chicomoztzoc, o el lugar de las 7 cavernas, pero no se ha podido establecer con claridad. Un aspecto interesante relacionado con la pirámide del Sol es que se halla orientada de modo que señala realmente el movimiento del Sol, desde el amanecer hasta el atardecer. Las excavaciones recientes realizadas por un equipo arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México ha encontrado una escultura del dios viejo o del fuego Huehueteoc, 2 estelas completas y el fragmento de otra en la cúspide de la pirámide. Esta escultura de 58 centímetros de altura es la más grande encontrada en el complejo arqueológico, y junto con las 2 estelas de piedra verde y el fragmento de la otra parece ser que decoran el templo que coronaba la pirámide hace 1500 años, y no ha llegado hasta nosotros, puesto que fueron los propios habitantes de Teotihuacán los que lo destruyeron. Número 2. Pirámide de Cholula. La pirámide de Cholula es de gran importancia, ya que por sus dimensiones es considerada la más grande del mundo en base. Su gran volumen es resultado de la superposición de otras pirámides, ya que la antigua pirámide se cubría en totalidad para dar paso a una nueva construcción, lo que provocaba que la base fuera creciendo hasta conseguir con el paso del tiempo los más de 400 metros de largo. La pirámide de Cholula mide 63 metros de altura. El nombre de Cholula viene del náhuatl Choloyán, significa lugar de huida. La construcción de este templo dio inicio en el siglo II a.C. y se cree que finalizó entre el 900 y 1100 después de Cristo. A la llegada de los españoles se encontraba abandonada y con la apariencia que hasta nuestros días presenta. Fue el padre Motolinia quien descubre que se trataba de un antiguo teocalli. Para 1930 y bajo la dirección del arquitecto Ignacio Marquina, se inician de manera formal las exploraciones arqueológicas a través de un innovador sistema de túneles que permitieron determinar las diferentes etapas constructivas de la Gran Pirámide. Número 1. Pirámide de Toniná. El nombre con el que actualmente se conoce a la ciudad, Toniná,
procede de una palabra en el idioma tzetzel, teniendo el significado en español de la casa de piedra o el lugar donde se levantan esculturas en piedra. La estructura piramidal de Toniná es la más grande de México, con una fachada que abarca 320 metros. Con 75 metros de altura, es incluso más alta que la pirámide del Sol de Teotihuacán, siendo esta la pirámide más alta del continente americano. Este sitio arqueológico es de gran riqueza cultural. Aquí se han descubierto más de 300 textos jeroglíficos. Algunos de ellos hacen referencia a los gobernantes del lugar. Toninam fue construida hace casi 1700 años y es la única pirámide que posee 7 plataformas diseñadas para albergar templos, casas y oficinas del gobierno. Todas ellas en una sola estructura. Esta ambiciosa construcción refleja la magnificencia y el ingenio de la civilización maya. Conforme las investigaciones en el área norte avanzan, cada vez aparece más información sobre Toniná. Por ejemplo, hace apenas unos meses se encontró un sarcófago de piedra que se calcula que pertenece a los años 840 a 900 después de Cristo. En ese sepulcro había objetos de cerámica y restos óseos. Las piedras y los murales de Toniná no dejan de arrojar datos importantes, como que estos mayas tuvieron contacto con otras culturas mesoamericanas, sobre todo con la tolteca, o que, contrario a la idea que tienen de los mayas pacíficos, ellos eran un pueblo guerrero.